Hay una fecha que no voy a olvidar en mi vida. Era un domingo por la noche, la mesa estaba puesta, olía a comida casera, había risas, había vino, había familia. Y en menos de 5 minutos, todo eso se convirtió en silencio. Un silencio de esos que pesan, de esos que te atraviesan el pecho y te dejan sin saber si respirar o salir corriendo. Esa noche yo tenía un secreto. Un secreto que había cargado durante casi 9 meses. Un secreto que había firmado con tinta, sellado con un apretón de manos y guardado detrás de acuerdos de confidencialidad que me obligaban a mantener la boca cerrada. Esa noche, ese secreto salió a la luz. Y lo que pasó después cambió todo. No solo mi relación con mi familia. Cambió la forma en que entiendo los negocios, el dinero, la lealtad y el precio real de tomar decisiones grandes en silencio. Hoy te voy a contar todo. Sin filtros. Sin la versión bonita que uno da en entrevistas. La versión real. Pero antes de entrar en materia, necesito que entiendas algo. Esto no es solo mi historia. Esto es algo que le pasa a miles de emprendedores que construyen algo, que lo hacen crecer, y que en algún momento enfrentan la decisión más difícil de su vida profesional, vender. Y la mayoría no habla de lo que pasa después. De lo que pasa cuando tu entorno se entera. De lo que pasa cuando las personas que más quieres sienten que las traicionaste, aunque tú hayas tomado la decisión más lógica del mundo. Así que si alguna vez has construido algo propio, si tienes un negocio, si sueñas con tener uno, o si simplemente quieres entender cómo funciona realmente el mundo de las adquisiciones empresariales, quédate. Porque lo que voy a contarte en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún libro de negocios. Empecemos desde el principio. Tenía 27 años cuando monté mi primera empresa seria. No fue la primera vez que intenté algo, pero sí fue la primera vez que funcionó de verdad. Era una agencia de marketing digital, en un momento en que pocas empresas entendían lo que significaba tener presencia online. Empecé solo, con un ordenador portátil, una silla de IKEA y una deuda de 6.000 euros que le pedí a mi padre. Recuerdo que me dijo, esto es todo lo que tengo ahorrado para emergencias. Así que no te equivoques. No me equivoqué. O al menos no al principio. En 3 años pasé de trabajar solo a tener un equipo de 14 personas. Clientes medianos, algunos grandes, contratos anuales. Crecíamos bien, no de manera explosiva, pero sí de manera constante. Yo era el director creativo, el comercial, el que apagaba fuegos y el que cerraba las cuentas cada mes. Era agotador. Era glorioso. Era mi identidad. El problema con construir algo y meterle tu alma es que en algún momento ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la empresa. Yo no tenía empresa. Yo era la empresa. Y eso, que suena heroico cuando estás en modo fundador, se convierte en una trampa brutal cuando empiezas a crecer de verdad. En el 5.º año empezaron a llamarme. No clientes. Compradores. El primero fue a través de un contacto en LinkedIn. Un mensaje muy cortés, muy profesional, diciendo que representaban a un fondo de inversión que estaba consolidando agencias del sector. ¿Estarías abierto a una conversación? Me pareció curioso. Me hizo gracia, incluso. Le respondí que sí, por pura curiosidad, sin ninguna intención real de vender. Esa conversación cambió mi perspectiva para siempre. En esa reunión, que fue por videollamada, me explicaron cómo valoraban una empresa como la mía. Hablaron de múltiplos de EBITDA, de recurrencia de ingresos, de concentración de clientes, de dependencia del fundador. Y ese último término me golpeó sin avisar. Dependencia del fundador. Me explicaron que mi empresa valía menos de lo que debería porque sin mí, la empresa no funcionaba. Porque yo era el producto. Porque si yo me iba, los clientes se iban conmigo. Esa noche no dormí. No porque estuviera pensando en vender, sino porque me di cuenta de que había construido algo que me necesitaba a mí más de lo que yo lo necesitaba a él. Y eso no es libertad. Eso es una jaula con muy buena decoración. Pasaron 4 meses desde esa primera llamada hasta que tomé la decisión de empezar a explorar en serio la posibilidad de vender. 4 meses en los que seguí trabajando como siempre, sin decirle nada a nadie. Ni a mis socios, que en ese momento eran 2 personas con participaciones pequeñas pero relevantes. Ni a mis empleados. Y por supuesto, ni a mi familia.
¿Por qué el secreto? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace después. Y la respuesta tiene varias capas. La primera capa es legal. Cuando entras en un proceso de venta, firmas documentos de confidencialidad que te prohíben explícitamente hablar de eso con personas fuera del proceso. Si se filtra que tu empresa está en venta, pierdes poder de negociación, se generan rumores entre empleados, los clientes empiezan a plantearse si quedarse contigo y los compradores pueden retirarse. El secreto no era una elección emocional. Era una obligación contractual. Pero la segunda capa sí era emocional. Y esa es la parte que más me costó procesar. Yo sabía que si le decía a mi familia que estaba considerando vender, se desataría una tormenta antes de que hubiera nada concreto. Mi padre había puesto dinero en ese proyecto. Mi hermano había renunciado a un empleo estable para trabajar conmigo durante el segundo año. Mi madre me había presentado a varios de sus primeros clientes. Esto no era solo mi empresa. Para ellos, aunque nunca hubieran tenido participaciones formales, era también su historia. Su orgullo. Su legado compartido. Y yo estaba a punto de venderla. El proceso fue largo y brutalmente exigente. Involucré a un asesor financiero especializado en fusiones y adquisiciones de pequeñas y medianas empresas. Tuvimos reuniones con 3 compradores distintos. 2 de ellos eran fondos de capital privado y uno era una empresa más grande del sector que quería comprar cuota de mercado. Durante meses, mientras yo seguía llevando reuniones con clientes, cerrando campañas y gestionando al equipo, en paralelo respondía a auditorías, preparaba proyecciones financieras, revisaba contratos con abogados y negociaba términos que ni siquiera sabía que existían un año antes. Hay algo que nadie te cuenta del proceso de venta de una empresa. Es solitario de una manera que no se puede describir bien con palabras. Tienes que seguir siendo el líder de tu equipo, el que irradia confianza y visión, mientras por dentro estás gestionando la posibilidad de que todo lo que has construido cambie de manos. Tienes que sonreír en la reunión del lunes sabiendo que el jueves tienes una llamada con el comprador para discutir si tus empleados van a conservar sus puestos después de la adquisición. Fue en ese periodo cuando empecé a entender algo que antes solo era una frase hecha. Los grandes líderes toman decisiones impopulares en silencio porque es la única manera de tomarlas bien. Si yo hubiera involucrado a todos desde el principio, las emociones de los demás habrían nublado mi análisis. Y mi análisis necesitaba ser frío, claro y honesto. La oferta final llegó en octubre. Era buena. Era muy buena. No voy a dar cifras exactas porque hay acuerdos de confidencialidad que siguen vigentes, pero puedo decirte que superó con creces lo que yo pensaba que valía la empresa. E incluía condiciones que me importaban, continuidad del equipo durante al menos 18 meses, un periodo de transición en el que yo seguiría vinculado como asesor, y un earnout ligado al rendimiento de los siguientes 2 años. Firmé. Y en ese momento, sentí algo que no esperaba sentir. No sentí alivio. No sentí euforia. Sentí un vacío enorme. Como cuando terminas un proyecto en el que has estado trabajando años y de repente no sabes qué hacer con tus manos. Esa sensación duró exactamente 3 semanas. Porque en esas 3 semanas, mientras yo procesaba lo que había hecho, llegó la cena familiar de noviembre. La que hacemos todos los años, primer domingo del mes. La de siempre. La de risas, discusiones sobre fútbol y política, y el arroz de mi madre que todo el mundo finge que puede replicar en casa pero nadie puede. Si aún no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Cada semana subo contenido como este, historias reales sobre negocios, decisiones difíciles y lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Dale al botón ahora y no te pierdas lo que viene. Esa noche yo no planeaba contarlo. El acuerdo se había cerrado hacía 3 semanas, pero la comunicación pública todavía no se había hecho. Los plazos legales para anunciarlo estaban pendientes. Pero alguien en esa mesa se había enterado. Mi hermano llegó esa noche diferente. Lo conocí desde que nació, llevo toda mi vida leyéndole la cara, y algo no cuadraba. Estaba callado. No en el sentido introvertido, sino en el sentido tenso. En el sentido de alguien que sabe algo que no debería saber y no sabe qué hacer con eso. Durante la primera hora de la cena todo fue normal. Hablamos de lo de siempre.
Mi madre preguntó por el trabajo, yo respondí con frases vagas pero entusiastas, como había aprendido a hacer durante meses. Mi padre contó algo sobre los vecinos. Alguien sacó el tema de las vacaciones de Navidad. Fue durante el segundo plato cuando mi hermano dejó el tenedor sobre el plato, se limpió la boca y dijo, ¿cuándo ibas a contarnos lo de la empresa? El tiempo se detuvo. No de manera dramática como en las películas. Se detuvo de esa manera incómoda y real en que el tiempo se detiene cuando una pregunta rompe el ambiente de una habitación. Mi madre dejó de masticar. Mi padre levantó la vista del plato. Mi cuñada miró hacia otro lado. Y yo no dije nada durante unos segundos que se sintieron como minutos. ¿Cómo te has enterado?, pregunté. Y en cuanto lo dije, me di cuenta de que era la respuesta equivocada. No negué nada. No pregunté de qué hablaba. Confirmé todo con una sola pregunta. Resultó que uno de mis socios, el que tenía una participación del 8%, se había enterado por un contacto externo. Una persona que trabajaba en la empresa compradora había sido indiscreta en una conversación de sector. Y ese socio, en lugar de hablar conmigo directamente, se lo había dicho a mi hermano. Lo que vino después de eso fueron los 5 minutos más difíciles de mi vida adulta. Mi hermano no gritó. Eso habría sido más fácil. Lo que hizo fue hablar en voz baja y clara, que es mucho más demoledor. Me dijo que se había sentido traicionado. Que había dejado un trabajo estable para apostar por mí, que aunque ya no trabajaba en la empresa, seguía sintiéndola como algo suyo. Que no pedía haber participado en la decisión, que entendía que era mi empresa y mi derecho. Pero que al menos merecía saberlo antes de enterarse por terceros. Mi padre no dijo nada durante esos 5 minutos. Solo escuchó. Y eso fue lo que más me dolió. Porque mi padre es de los que habla cuando algo le importa. Y su silencio me dijo más que cualquier palabra. Mi madre fue la única que intentó suavizar la situación. Dijo que seguro que había razones. Y sí, las había. Pero en ese momento, las razones no eran lo que esa mesa necesitaba. Yo me quedé ahí, con el vino en la mano que ya no podía beber, intentando explicar algo para lo que llevaba 9 meses buscando las palabras correctas y todavía no las tenía. Intenté hablar de los acuerdos de confidencialidad. Intenté hablar de la valoración, de las condiciones para el equipo, de las razones estratégicas. Y todo sonaba verdadero porque era verdadero. Pero también sonaba frío. Y en esa mesa, la frialdad era lo peor que podías traer. Hay decisiones que son correctas desde un punto de vista racional y dolorosas desde un punto de vista humano al mismo tiempo. Vender esa empresa fue correcta. Era el momento adecuado, el comprador adecuado, las condiciones adecuadas. Era la decisión que cualquier asesor de negocios con experiencia me habría recomendado. Pero el modo en que llegó a los oídos de las personas que más me querían fue un fracaso mío. No de la decisión. Del proceso de comunicación. Eso lo entendí esa noche. Aunque tardé más tiempo en poder decirlo en voz alta. La cena terminó antes de lo previsto. Hubo abrazos, porque somos una familia que se abraza aunque estemos enfadados. Pero los abrazos de esa noche fueron distintos. Más cortos. Más secos. Como cuando aprietas algo con cuidado porque sabes que está frágil. Conduje a casa en silencio. Sin música. Solo yo y la autopista y todo lo que acababa de pasar. Y en ese trayecto tomé 2 decisiones. La primera, llamar a mi hermano al día siguiente y tener la conversación real, la que no pude tener con toda la familia delante. La segunda, nunca más tomar una decisión grande en mi vida sin pensar en el protocolo de comunicación con las personas que me importan. No pedir permiso. No necesito pedir permiso para gestionar mi vida profesional. Pero sí avisar. Sí preparar el terreno. Sí darles la oportunidad de escucharlo de mi boca y no de la boca de alguien que no tiene nada que ver con nuestra historia. Llamé a mi hermano al día siguiente a las 9 de la mañana. Me lo cogió a la primera. Eso ya me dijo algo. Hablamos durante casi 2 horas. Sin interrupciones, sin defensas, sin intentar tener razón. Yo le expliqué todo desde el principio.
El primer contacto, las dudas, el proceso, los acuerdos de confidencialidad, las noches sin dormir, el vacío cuando firmé, la sensación de que había vendido algo que en parte era de todos aunque legalmente fuera solo mío. Y él me escuchó. Y luego me dijo algo que llevo grabado desde entonces. Me dijo, no estoy enfadado por la decisión. Estoy enfadado porque sentí que no confiabas en mí. Y eso me partió por la mitad. Porque la confianza no tiene nada que ver con esto, pensé. Pero en ese momento entendí que cuando alguien siente que no confías en él, da igual lo que tú pensaras. Su experiencia es real. Y si la persona que tienes delante siente que la dejaste fuera, el argumento legal no sirve de nada. A mi padre le costó un poco más. Tardó 3 semanas en llamarme. Cuando lo hizo, fue para preguntarme cómo estaba yo. Sin mencionar la empresa, sin mencionar la cena. Solo, ¿cómo estás? Y yo le dije que bien, aunque no era del todo verdad todavía. Y él me dijo que se alegraba. Y eso fue todo. Así es mi padre. Con el tiempo, las cosas se normalizaron. No de manera mágica ni de un día para otro. Pero se normalizaron. Y hoy, cuando hablamos del tema, lo hacemos con una honestidad que antes no teníamos. Paradójicamente, ese momento de crisis abrió una conversación que nunca habíamos tenido sobre dinero, sobre expectativas, sobre lo que significa apoyar a alguien en un proyecto y que implica eso emocionalmente aunque no implique nada legalmente. Ahora quiero hablar de lo que aprendí. Porque si te has quedado hasta aquí no es solo por la historia familiar. Es porque en algún lugar de tu cabeza estás conectando esto con algo tuyo. Con alguna decisión que tienes pendiente. Con algún momento en el que sabes que hagas lo que hagas, alguien va a sentirse excluido o sorprendido o herido. Lo primero que aprendí es que las decisiones grandes tienen 2 partes, la decisión en sí y la comunicación de esa decisión. La mayoría de la gente, especialmente la gente analítica y centrada en resultados, dedica el 90% de su energía a la primera parte y el 10% a la segunda. Y eso es un error enorme. Porque el impacto real de cualquier decisión no depende solo de lo que decides. Depende de cómo lo comunicas, cuándo lo comunicas y a quién se lo dices primero. Si yo hubiera podido, habría llamado a mi hermano y a mi padre en el momento en que firmé, antes de que hubiera ninguna posibilidad de que se enteraran por otra vía. No para pedirles permiso. No para cambiar nada. Solo para que supieran que su lugar en mi vida no estaba en discusión, aunque su participación en esa decisión concreta no fuera posible. Lo segundo que aprendí es que vender una empresa no es solo una transacción financiera. Es una transición de identidad. Y eso nadie te lo prepara. Puedes leer todos los libros de finanzas corporativas del mundo y ninguno te va a decir lo que se siente cuando dejas de ser el dueño de algo que construiste con tus propias manos durante 6 años. La cuenta bancaria puede estar mejor que nunca. La mente puede estar hecha un caos de todas formas. Tardé casi 1 año en encontrar mi siguiente proyecto. No porque no tuviera ideas ni oportunidades, sino porque necesitaba entender qué quería ahora que no tenía que demostrar nada. Esa pregunta, ¿qué quiero ahora que no tengo que demostrar nada?, es una de las más difíciles que le puedes hacer a alguien que ha pasado años en modo fundador. Porque el modo fundador tiene mucho de ego disfrazado de pasión. Y cuando vendes, el ego se queda sin su objeto de referencia. Lo tercero que aprendí, y esto es quizás lo más práctico de todo, es que si estás construyendo una empresa con la posibilidad de venderla algún día, empieza a prepararla para eso desde el principio. No desde el momento en que aparece un comprador. Desde el principio. ¿Qué significa eso? Significa reducir la dependencia del fundador. Significa documentar procesos. Significa tener estados financieros limpios y ordenados. Significa construir relaciones con clientes que estén atadas a la empresa y no solo a tu persona. Significa pensar en la empresa como un activo que tiene valor independientemente de que tú estés ahí o no. Porque el día que llegue un comprador serio, lo primero que va a mirar es si la empresa puede funcionar sin ti. Y si la respuesta es no, el precio que te van a ofrecer va a reflejar ese riesgo. Yo aprendí esto tarde. Lo aprendí en la primera reunión con aquel fondo de inversión cuando me hablaron de dependencia del fundador. Y durante los meses siguientes trabajé duro para corregirlo, documenté, delegué, formé al equipo para que tomara decisiones sin mí.
No solo mejoró la valoración de la empresa, mejoró mi vida. Porque dejé de ser el cuello de botella de todo. Lo cuarto que aprendí es sobre el dinero y las relaciones familiares. Hay una tensión muy antigua y muy real entre los dos. Cuando alguien de tu familia ha estado involucrado en tu proyecto, aunque sea de manera informal, se crea una expectativa emocional que no tiene por qué coincidir con la realidad legal. Mi hermano no tenía participaciones, pero había puesto tiempo, energía y confianza. Y eso crea un vínculo que trasciende los papeles. No digo que debas dar participaciones a todo el que te ayude en los primeros años. Eso sería un error diferente y potencialmente catastrófico. Lo que digo es que si alguien de tu entorno ha apostado por ti de alguna manera, aunque sea emocionalmente, necesitas tener en cuenta esa apuesta a la hora de comunicar las decisiones grandes. No para cambiar lo que vas a hacer. Para hacerlo de una manera que reconozca lo que esa persona ha puesto en ti. Lo quinto, y con esto cierro, es algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando empecé: el éxito en los negocios no vale nada si destruye lo que te importa fuera de los negocios. Eso suena a frase de calendario. Lo sé. Pero detrás de esa frase hay una verdad que se vuelve muy concreta cuando estás sentado en una cena familiar y ves a tu padre mirar el plato en silencio. El dinero se recupera. Las oportunidades vuelven. Pero la confianza de las personas que te conocen desde antes de que tuvieras nada es difícil de recuperar una vez que se rompe. Y vale la pena protegerla con la misma inteligencia y la misma energía con la que proteges tus activos financieros. Hoy la relación con mi familia está bien. Mejor que antes en algunos aspectos, porque hay conversaciones que nunca habríamos tenido sin esa cena. Mi hermano y yo hablamos de dinero y negocios con una honestidad que antes esquivábamos. Mi padre me pregunta cosas sobre mis proyectos actuales que antes nunca habría preguntado. Y yo aprendí a incluirles en el proceso, no para pedirles permiso, sino porque son parte de mi historia y merecen saberlo de mi boca. Si estás en medio de una decisión grande ahora mismo, si estás pensando en vender algo, en cambiar de rumbo, en hacer un movimiento que va a sorprender a la gente que te rodea, te digo esto: toma la decisión que sea correcta para ti. Pero dedica tiempo a pensar en cómo la vas a comunicar. ¿A quién primero? ¿Con qué palabras? ¿En qué momento? Esa parte también es estrategia. Esa parte también importa. Y si este vídeo te ha dicho algo, si ha resonado con algo que llevas dando vueltas en la cabeza, suscríbete ahora. Aquí no hablo de teoría. Hablo de lo que pasa de verdad cuando construyes algo, cuando lo vendes, cuando fallas, cuando aprendes. Cada semana hay un vídeo nuevo con historias reales y lecciones prácticas que puedes aplicar. Dale al botón, activa la campanita y nos vemos en el próximo. Porque la historia que acabo de contarte no es el final de nada. Es el principio de algo mucho más interesante. Y en el próximo vídeo voy a hablar de lo que pasó con mi siguiente proyecto, cómo apliqué todo lo que aprendí y por qué la segunda vez que construí algo fue completamente diferente a la primera.